Las llaves pesaban en mi mano, un juego de metal frío que por fin me pertenecía. Abrir la puerta de mi nuevo departamento en la colonia del Valle se sintió como el primer suspiro de aire limpio después de años de vivir en habitaciones compartidas, con roomies que dejaban notas pasivo-agresivas sobre los trastes sucios o que traían gente extraña a las 3 de la mañana. Este lugar era diferente. Era un art deco de techos altísimos, con pisos de granito que todavía conservaban el brillo de épocas mejores, y una luz que entraba por los ventanales dándole a todo un tono dorado, casi cinematográfico. Me tiré en el piso de la sala, rodeada de cajas de cartón que apenas empezaba a desempacar. Estaba agotada, pero eufórica. Por primera vez en mis 26 años, el espacio era mío, mi refugio, mi conquista. El sonido de una notificación interrumpió mi silencio. Era el grupo de WhatsApp al que me habían añadido apenas firmé el contrato, Vecinos Amigos Edificio Roma 402. Al principio dudé. Siempre he odiado los chats vecinales, suelen ser un nido de quejas sobre el ruido, el perro que ladra o el estacionamiento. Pero al abrirlo, me encontré con una ráfaga de mensajes que me dejaron pasmada. Asterisco bienvenida, Valeria. Qué alegría contar con alguien con tu energía en el 302. Estamos aquí para lo que necesites, asterisco, escribió alguien identificado como Patricio. Asterisco bienvenida, recuerda que en este edificio el bienestar es compartido. Tu armonía es la nuestra, asterisco, añadió doña Marta, la administradora. Leí los mensajes y no pude evitar sonreír. Eran tan educados, tan cálidos. Nada de vecino, bájale a tu música o quién dejó la basura afuera. Solo una formalidad casi institucional que en lugar de incomodarme me hizo sentir protegida. Unos toques suaves en mi puerta me sacaron de mi burbuja digital. Era doña Marta. Una mujer de unos 60 años, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, aunque sus labios se curvaran con precisión quirúrgica. Bienvenida, Valeria dijo, estirando una mano que no buscaba estrechar la mía, sino entregarme un sobregrueso, color crema. Esperamos mucho tiempo a que llegara alguien con tu perfil. Muchas gracias, doña Marta. La verdad es un alivio estar aquí. Se siente una paz increíble, respondí, sintiéndome un poco intimidada por su impecable presentación personal. La paz no es casualidad, querida, es el resultado de la disciplina. Me entregó el sobre. Dentro había un cuadernillo encuadernado con una tipografía minimalista, asterisco manual de convivencia y sintonía, edificio Roma 402 asterisco. Es nuestra lista de convivencia, explicó, mientras sus ojos recorría mi sala con una rapidez que me puso la piel de gallina. No es un reglamento común. Son pautas para que nuestra energía colectiva se mantenga elevada. Aquí no solo compartimos paredes, compartimos un propósito. Si sigues los puntos al pie de la letra, te aseguro que tu estancia aquí será la mejor etapa de tu vida. Hojeé el manual, no hablaba de horarios de carga y descarga ni de cuotas de mantenimiento. Hablaba de horarios de introspección, de alineación de frecuencias en las áreas comunes y de una sección llamada La importancia de la transparencia total entre inquilinos. Parecía un manual de autoayuda intensivo, algo que sacaría un gurú de Silicon Valley o el líder de una secta de yoga. ¿Es un poco intenso, no? Pregunté tratando de sonar casual, aunque mi pulso se aceleró un poco. Doña Marta soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier rastro de humor. La intensidad es lo que nos separa de la mediocridad de afuera, Valeria. La del Valle es un caos, pero este edificio es un oasis. Solo tienes que confiar en el grupo. Todos aquí somos una familia, y en la familia nadie se guarda secretos. Se despidió con una inclinación de cabeza y se fue caminando por el pasillo con pasos tan silenciosos que apenas pude escuchar el eco de sus tacones. Me quedé sola frente a la puerta abierta, con el cuadernillo en la mano. Regresé al chat, los mensajes seguían fluyendo. Asterisco arroba Valeria, ya revisaste el punto 4 del manual. Es fundamental para el descanso colectivo esta noche, asterisco, escribió Patricio. Asterisco, la unidad hace la fuerza, asterisco, escribió otro vecino. Asterisco, bienvenida a casa, Valeria. Ya eres parte del sistema asterisco, puso alguien más. Me senté en el sofá, el único mueble que ya estaba armado. El sol se estaba ocultando y las sombras de los árboles de la calle empezaban a alargarse por los ventanales. Debería haberme sentido paranoica, o al menos confundida, pero una parte de mí, esa parte que estaba cansada de sentirse invisible en una ciudad de 20 millones de personas, se sintió aliviada. Por fin, un lugar donde me veían. Un lugar donde me pedían que fuera parte de algo. Apagué el celular sintiendo una extraña calidez en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. No sabía entonces que en aquel edificio de piedra y mármol la palabra familia tenía un significado que pronto me obligaría a cuestionar mi propia existencia. Pero esa noche solo quería dormir.
Y lo hice bajo el techo de un edificio que me observaba con ojos de algoritmo, esperando el momento exacto para empezar a cosechar. Desperté sobresaltada. La luz de la mañana se filtraba por las persianas del ventanal, creando franjas de claridad sobre el piso de granito que parecían barrotes. El silencio en el departamento era tan absoluto que se sentía denso, como si el aire mismo tuviera una textura pesada. Me senté en el sofá, frotándome los ojos, y lo primero que busqué fue el celular. Tenía 34 notificaciones del grupo de WhatsApp. *Valeria, notamos que tu ciclo de sueño se desfasó 42 minutos respecto al promedio del edificio. ¿Todo bien con tu alineación? Patricio, 312 am. La vibración de tu habitación estaba baja. Hicimos una limpieza remota de frecuencias para que pudieras descansar. Esperamos tu confirmación de que te sientes renovada. Doña Marta, 445 am. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un pinchazo de ansiedad que me obligó a soltar el aparato sobre la caja de cartón más cercana. ¿Cómo sabían a qué hora me dormí? ¿Cómo sabían si mi habitación estaba baja de vibración? Me levanté, sintiendo que las paredes del departamento me observaban, y caminé hacia la puerta de entrada. Tenía la intención de salir a comprar un café, de respirar el aire de la calle, de sentirme humana en un mundo donde la gente no monitorea tus ciclos de sueño. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, impecable, con ese olor a cera y lavanda que me empezaba a resultar nauseabundo. Pero algo llamó mi atención al bajar la mirada. Un trozo de papel doblado, de un color amarillento, descansaba sobre el tapete de bienvenida. Lo recogí con los dedos temblorosos. No leas los mensajes después de medianoche, no confirmes nada, solo finge que estás siguiendo el ritmo, nos están escuchando pero no en la forma en que crees. Julián 202, asterisco. El corazón me empezó a latir en la garganta. Julián, era el chico que vivía al lado, el que me había ayudado a subir la televisión el primer día. Lo recordaba como alguien relajado, con ojeras profundas y una sonrisa esquiva. ¿Por qué me dejaba una nota física en lugar de escribirme? La respuesta golpeó mi lógica. Si el chat estaba intervenido, la única forma de tener privacidad era el papel. Me encerré de nuevo, mis manos sudaban. Caminé por el departamento tratando de buscar algo, algún sensor, una cámara, un micrófono. Todo parecía normal, molduras art deco, techos altos, lámparas de diseño. Nada fuera de lugar, pero la sensación de ser una pieza de ajedrez en un juego que no entendía era abrumadora. Decidí probar el sistema. Me acerqué al centro de la sala y dije en voz alta, tratando de sonar casual. Qué raro, el internet no me llega bien en la recámara, voy a tener que mover el módem. No pasaron ni 10 segundos cuando el celular, que había dejado sobre la mesa, vibró violentamente. *Valeria, la arquitectura de este edificio está diseñada para que la conectividad fluya sin obstáculos. Si tienes problemas, es un tema de tu propia resistencia al flujo de energía del lugar. No alteres la disposición del mobiliario. Está armonizado según el manual. Atentamente, administración. Se me cortó la respiración. Habían escuchado mi comentario dentro de mi propia sala. Me desplomé en el sofá, sintiendo que el refugio que tanto había buscado se convertía en una jaula de cristal. El chat vecinal no era un grupo de gente aburrida, era una red de vigilancia masiva. Al mediodía, el sonido de una voz fuera de mi puerta me hizo saltar. Era doña Marta hablando con alguien. El flujo en el 302 es todavía errático, decía ella, con ese tono gélido y preciso. Necesita más sesiones de introspección. Si no se alinea para el final de la semana, tendremos que proceder con la limpieza profunda. No podemos permitir que una sola nota desafinada arruine la sinfonía de la propiedad. La escuché alejarse, mis rodillas temblaban. ¿Qué significaba limpieza profunda? ¿Qué le pasaba a la gente que no se alineaba? Recordé a mis antiguos roomies, sus notas pasivo-agresivas, su desorden, sus fiestas ruidosas. En ese momento me parecieron el paraíso. Eran caóticos, eran desconsiderados, pero eran reales. Aquí todo era una coreografía impuesta. Me asomé por la mirilla de la puerta. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por unos focos cálidos que daban un aspecto irreal, casi onírico. Vi la puerta del 202, la de Julián. Estaba entreabierta apenas un centímetro. Él estaba ahí, de pie, mirando hacia afuera, con el rostro oculto en las sombras. Sus ojos se cruzaron con los míos a través del pequeño lente de la mirilla. No hubo gesto de saludo ni sonrisa. Solo una mirada de terror puro, casi animal, antes de que cerrara su puerta con una lentitud que me heló la sangre. Me alejé de la puerta y me senté en el suelo, rodeada de mis cajas sin abrir. El manual de convivencia, ese cuadernillo minimalista, estaba sobre el piso. Lo abrí al azar en la página que mencionaba la transparencia total.
Debajo de un párrafo que hablaba sobre la importancia de compartir los pensamientos íntimos con el grupo, había una foto mía. No era una foto reciente, era una imagen capturada desde un ángulo elevado, bajando de un Uber el día que me mudé. La imagen tenía una leyenda escrita a mano con una tipografía impecable, asterisco, sujeto 042, proceso de integración iniciado, fase 1, observación de resistencia, asterisco. El celular volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje no venía del grupo. Era una notificación de una app de calendario que yo no recordaba haber instalado, una alerta con un sonido estridente que parecía taladrarme el cráneo. Asterisco recordatorio, sesión de purificación comunal en el Roof Garden, 22:00 horas, asistencia obligatoria, no se aceptan excusas de salud o trabajo, la energía no descansa y tú tampoco deberías, asterisco. Eran las 9:55 de la noche. La oscuridad se había tragado la ciudad y desde mi ventanal, la del valle parecía un mar de luces lejanas que no podían alcanzarme. El edificio, en cambio, vibraba con un zumbido eléctrico que empezaba a subir por mis pies, a través del granito. Escuché el ascensor subir y detenerse en el piso de arriba. Luego, el sonido de muchas personas caminando con una coordinación antinatural, sin risas, sin murmullos, solo el golpeteo rítmico de pasos sobre el mármol del pasillo. Alguien tocó a mi puerta, 3 golpes secos, espaciados exactamente por un segundo cada uno. Valeria, la voz de Patricio se filtró por la madera, desprovista de cualquier calidez humana. Estamos esperando. No querrás ser la razón por la que la frecuencia del edificio caiga hoy, ¿verdad? El sonido de los nudillos de Patricio contra la madera de mi puerta no era un golpe, era un metrónomo. Un tic-tac que me marcaba el tiempo que me quedaba de cordura. Me levanté del piso con las piernas entumecidas. Mis manos, que no dejaban de temblar, buscaban frenéticamente un arma, algo, pero lo único que encontré fue el manual de convivencia. Lo arrugué en un puño. Ya salgo, Patricio, grité, tratando de que mi voz no sonara como el quejido de un animal acorralado. Abrí la puerta. Ahí estaba él, con una sonrisa que no le llegaba a la barbilla. Llevaba una túnica de lino blanco, al igual que los otros vecinos que empezaban a asomarse por sus puertas. Parecían una secta de clase media alta, una versión distópica de un anuncio de suavizante de telas. La puntualidad es la cortesía de los reyes, Valeria, dijo él, sin dejar de mirarme. Sus ojos, fijos y vidriosos, me recorrieron de arriba a abajo como si estuviera escaneando un código de barras. Caminamos hacia el elevador. El trayecto hasta el Roof Garden fue una tortura silenciosa. Nadie decía nada, pero el aire estaba cargado de una estática que me erizaba los vellos de los brazos. Cuando las puertas se abrieron, el lugar me cortó la respiración. El Roof Garden no era el espacio de convivencia que prometía el contrato, era un altar. Había luces LED incrustadas en el suelo que formaban figuras geométricas, y en el centro, una mesa larga de mármol negro donde los vecinos ya estaban sentados, con sus dispositivos electrónicos formando un círculo perfecto. Me senté en el lugar que me indicaron, un asiento que parecía estar diseñado para que no pudiera levantarme fácilmente. Mientras todos entraban en una especie de trance, mirando sus pantallas en silencio, mi celular comenzó a vibrar con una intensidad que casi me quema la mano. Una notificación de la red Wi-Fi del edificio, Roma 402 Encrypted, se abrió sola. No era un chat, era una carpeta de archivos compartidos. Mis dedos se movieron por instinto, abriendo una subcarpeta que decía historial de integración. Lo que vi me hizo querer vomitar ahí mismo. Eran carpetas con nombres de personas que yo recordaba haber visto en el edificio cuando vine a ver el departamento por primera vez. Sofía, Eduardo, Mariana. Yo pensaba que se habían mudado por la gentrificación, por el aumento de renta, o porque simplemente eran gente que no aguantaba el ritmo de la zona. Abrí la carpeta de Sofía. Había fotos de ella entrando, fotos de ella llorando en su sala, y luego una foto de su departamento completamente vacío, con la leyenda cosecha completada, activos digitales transferidos, identidad disuelta. El horror me golpeó como un mazazo, no se mudaban, los borraban. Seguí bajando, llegué a una carpeta con mi nombre, Valeria 042. Había fotos mías de hace apenas 3 días. Fotos de mi cara de alivio al firmar el contrato, fotos de mi expresión de cansancio al desempacar, incluso una captura de pantalla de mi historial de navegación de esa misma mañana, donde buscaba cómo romper un contrato de arrendamiento en CDMX. Eran analíticas, gráficas de mi pulso, de mis ciclos de sueño, de mis niveles de cortisol. Me estaban cultivando como si fuera una planta de invernadero, esperando a que mi energía, que no era otra cosa que mi historial crediticio, mis cuentas bancarias, mis redes sociales y mi identidad digital, alcanzara el punto de maduración ideal para ser succionada por el sistema del edificio. ¿Te gusta lo que ves?, susurró una voz a mi lado.
Era doña Marta. Estaba parada detrás de mi silla, con las manos juntas sobre el respaldo. Su aliento olía a lavanda y a algo más, algo metálico, como sangre vieja. ¿Qué es esto? Logré articular con la garganta seca. Es la optimización, Valeria. La gente afuera vive en el desperdicio. Aquí nada se pierde. Cuando un inquilino decide que ya no puede mantener la frecuencia del edificio, nosotros redistribuimos su valor entre los que sí pueden sostener la armonía. Tú no eres una persona, eres un conjunto de datos esperando ser procesado. Miré alrededor. Patricio y los demás me observaban, no con odio, sino con una curiosidad clínica. Eran parásitos alimentándose de la vida de los demás, vestidos con ropa de diseñador y viviendo en una burbuja de Art Deco. No soy una cosecha, dije, tratando de ponerme de pie, pero dos hombres de seguridad, que no había visto hasta ese momento, se colocaron a mis costados. Oh, pero lo eres, respondió Marta, acariciando el borde de mi silla, y esta noche es la fase final de tu integración. No te preocupes, el proceso es indoloro. Solo sientes cómo el mundo exterior se va olvidando de que existes. En la pantalla de mi celular, una barra de carga comenzó a llenarse. Sincronización de identidad en curso, 12%. Mi cuenta de banco me envió una notificación. Se ha detectado un inicio de sesión inusual desde un dispositivo desconocido. Mi jefa me escribió, Valeria, ¿por qué no te has conectado? No tengo registro de que hayas trabajado hoy. Mis manos empezaron a sudar frío. Estaba viendo cómo mi vida, mi historia, mi nombre se desmoronaban en tiempo real ante mis ojos. El edificio no era un lugar para vivir, era una picadora de carne digital. De repente, una de las luces del Roof Garden parpadeó y se apagó. Un estruendo sordo sacudió el piso. En la pantalla de mi celular, la carga se detuvo en un 44% y apareció un nuevo mensaje, esta vez enviado desde el número privado de Julián. No cierres la sesión. Si se corta la conexión, te borran el cerebro antes que el banco. Mira hacia la puerta de servicio ahora. Giré la cabeza. A través de la puerta de metal, que apenas se abría unos centímetros, vi el rostro de Julián, pero no era el rostro de alguien asustado. Era el rostro de alguien que estaba a punto de activar una bomba. El estruendo del sistema al bloquearse fue como un disparo en medio de la sinfonía de silencio del edificio. La pantalla de mi celular, antes un portal a mi vida, ahora era una ventana a mi propia ejecución. Julián me miraba desde la rendija de la puerta de servicio, sus ojos inyectados en sangre, gesticulando con una desesperación que me heló los huesos. Pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia él, la pesada puerta de hierro del Roof Garden se cerró de un golpe seco, dejándome sola con el grupo. ¿A dónde crees que vas, Valeria? La voz de Patricio no era una pregunta, era una sentencia. El flujo de la sesión acaba de alcanzar su punto crítico. No puedes romper el circuito ahora. Me di la vuelta. Doña Marta estaba ahí, parada frente a las escaleras de emergencia, con las manos perfectamente cruzadas a la altura de su cintura. Su sonrisa era un abismo. No me bloqueaba el paso con fuerza física, me bloqueaba con una burocracia que se sentía como una red de acero. El contrato que firmaste, querida, dijo ella, con una calma que me revolvió el estómago, tiene una cláusula de estabilidad de residencia. Si abandonas el edificio antes de que la fase de alineación de 72 horas concluya, el sistema detecta un incumplimiento contractual grave. Legalmente, el edificio puede retener tu acceso a cualquier propiedad digital vinculada a tu identidad hasta que se realice una auditoría de comportamiento. Me importa un carajo el contrato, grité, mi voz resonando en las paredes de granito. Déjenme salir. Salir, Patricio soltó una carcajada que sonó a metal contra metal. ¿Salir a dónde? A la del Valle. Hacer una simple estadística en una ciudad que ya te olvidó. Valeria, tú misma lo dijiste en tu última sesión de terapia hace 3 días, ¿recuerdas? El mundo se detuvo, mi terapeuta, mi espacio seguro, mi secreto. Mi celular vibró con una notificación del grupo. No era un mensaje de ellos, era una transcripción. Asterisco, la paciente manifiesta una incapacidad profunda para conectar con su entorno. Se siente una impostora en su propia vida. Desea desaparecer, dejar de ser Valeria, ser alguien que no tenga que rendir cuentas a nadie, asterisco. El texto en la pantalla era exacto, palabra por palabra, una transcripción de la sesión que tuve por Zoom el martes pasado desde mi antigua recámara. Sentí que el oxígeno se agotaba. Tenían micrófonos en mi computadora, en mi teléfono, tal vez en las paredes de mi departamento anterior. Me habían estado escuchando desde antes de que pusiera un pie en este edificio. ¿Cómo tienes eso?, susurré, sintiendo cómo mis rodillas cedían. Nosotros no te estamos vigilando, Valeria, dijo doña Marta, acercándose con una lentitud de depredador. Nosotros somos los que te escuchan cuando nadie más lo hace. Conocemos tus miedos, tus traumas, tus deseos de rendirte.
Y lo más importante, sabemos que no tienes a nadie afuera que note tu ausencia. ¿Quién te buscaría, Valeria? Tu jefa que solo te ve como un número de nómina. Tus amigos que solo te responden los estados de Instagram. El grupo empezó a rodearme. Sus rostros, iluminados por el brillo azulado de sus pantallas, parecían máscaras de cera. Patricio empezó a recitar otra frase, esta vez de una conversación privada que tuve con mi madre por teléfono la semana anterior sobre mi ansiedad. A veces siento que mi vida es un guión que alguien más escribió, recitó él con una voz monótona. Lo dijiste el miércoles a las 8:14 p.m. Qué irónico. Aquí finalmente el guión es perfecto. Intenté correr hacia la salida de servicio, pero el portero, un hombre que siempre había parecido invisible, un fantasma con uniforme, apareció frente a mí. No me tocó. Solo me miró con una frialdad absoluta, bloqueándome el camino con su simple presencia. El contrato es claro, señorita, dijo el portero, con una voz ronca. Hasta que la fase de integración no sea validada por la administración, el edificio no reconoce su salida. Cualquier intento de abandonar las instalaciones será reportado como un allanamiento de morada por su parte, dado que el sistema ya ha registrado su identidad como residente permanente. Eso es un secuestro, grité hacia las cámaras que parpadeaban en las esquinas del techo. Es una optimización, corrigió Marta. Estás luchando contra tu propia salvación. ¿Por qué quieres volver a ese caos de afuera? ¿Para qué? ¿Para pagar una renta que se come tu sueldo? ¿Para estar sola en una ciudad que te ignora? Aquí nosotros te damos propósito, tu energía, tus datos, tu historia. Todo será procesado para que el edificio siga siendo lo que es. Sentí que el zumbido eléctrico en mis pies aumentaba. Era una vibración constante, una frecuencia que me mareaba. Miré desesperada hacia la puerta de servicio. Julián ya no estaba. La rendija se había cerrado, pero vi una pequeña marca, un rasguño en el metal que antes no estaba ahí, un símbolo. El grupo empezó a entonar un murmullo, una especie de mantra digital, mientras sus dedos se movían frenéticamente sobre las pantallas. Mi celular, en el suelo, comenzó a emitir una luz roja intensa. Una barra de progreso apareció, sincronización de identidad, 68%. No voy a ser parte de esto, dije, aunque mi voz temblaba. Prefiero morir a que ustedes se queden con lo que soy. Oh, Valeria, susurró doña Marta, acercándose tanto que pude ver el reflejo de las luces LED en sus pupilas dilatadas. Ya no eres tú, eres una serie de archivos. Y los archivos, cuando se corrompen, simplemente se eliminan. Si no te alineas hoy, serás borrada, literalmente. Tu nombre, tus cuentas, tu existencia legal, todo desaparecerá antes del amanecer. El portero dio un paso hacia adelante. El grupo se cerró en un círculo perfecto. Las notificaciones en mi celular empezaron a llegar en cascada. Cuenta bancaria bloqueada por actividad inusual, acceso a correo electrónico revocado, perfil de redes sociales eliminado por solicitud del usuario. Me estaban borrando en tiempo real. Estaba viendo mi vida esfumarse como humo en un ventanal abierto. La desesperación se transformó en un vacío gélido. Marta extendió una mano, no para tocarme, sino para señalar mi teléfono en el suelo. Elige, querida, ¿quieres ser parte de nuestra sinfonía o prefieres ser un error de sistema que nunca existió? Miré el teléfono, la barra de carga llegó al 75%. El edificio vibró y una luz cegadora se encendió en el centro del Roof Garden, iluminando todo con una intensidad quirúrgica. En ese momento de pánico absoluto, algo brilló en el suelo, cerca de mis pies. El pequeño trozo de papel que Julián me había dejado antes, que aún conservaba en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué discretamente y bajo la luz de los focos vi algo que me hizo dejar de respirar. No era solo una advertencia, era un código de acceso. Un código que, si lo introducía en el momento exacto en que la sincronización llegara al 80%, podría invertir el flujo de datos. Pero hacerlo significaba que el sistema, al intentar absorberme, podría colapsar sobre el edificio entero. Mi pulso se aceleró, el portero estaba a 1 metro, Marta esperaba mi respuesta, el celular seguía vibrando, 78%, 79%. El 79% parpadeaba en la pantalla como un latido agónico. Mis dedos, torpes por la adrenalina, apenas podían distinguir las teclas del código que Julián había garabateado en aquel papel amarillento. Mis ojos buscaron a Julián en la penumbra. Él ya no estaba en la rendija, estaba al otro lado de la puerta de servicio, golpeándola con una desesperación que no era de víctima, sino de verdugo arrepentido. «Hazlo ya, Valeria», gritó, su voz rompiendo la armonía artificial del Roof Garden. Si no lo haces, el sistema va a consumir todo lo que queda de tu identidad en menos de 10 segundos. El portero avanzó un paso más. Su rostro, una máscara de indiferencia, me hizo entender que para él yo ya era un archivo borrado.
Me agaché fingiendo un ataque de pánico y con un movimiento rápido introduje la secuencia en el campo de texto de la app de sincronización. No era un código de desbloqueo, era una sobrecarga. Presioné ejecutar. El edificio entero soltó un quejido mecánico, un sonido de metal sufriendo bajo una tensión eléctrica imposible. Las luces LED del piso, que antes formaban figuras geométricas perfectas, comenzaron a parpadear en un rojo errático. El zumbido constante, ese que se me metía por los huesos, subió de tono hasta convertirse en un chillido agudo. ¿Qué has hecho? La voz de doña Marta perdió su tono gélido. Por primera vez vi terror en sus ojos, un miedo primitivo, humano. No tienes idea de lo que acabas de liberar. Aproveché el caos. Mientras el grupo se tambaleaba por la descarga, corrí hacia la puerta de servicio. La empujé con todas mis fuerzas y al cruzar me encontré de frente con Julián, pero no era el chico desaliñado que me ayudó con la televisión. Estaba impecable, con una mirada fría que me heló la sangre. Me agarró del brazo, no para ayudarme a huir, sino para arrastrarme hacia el cuarto de máquinas. ¿Por qué me ayudaste? Jadeé intentando soltarme. Él se detuvo en seco, dándome la espalda. La luz de una lámpara de emergencia iluminaba su perfil, revelando una marca en su cuello, el mismo logo que aparecía en el manual de convivencia, tatuado como un código de barras. No te ayudé por bondad, Valeria dijo, su voz carente de cualquier calidez. Me ayudé a mí mismo. Fallé en la última entrega, la chica del 401, no pude procesarla a tiempo. Si no te entregaba hoy, ellos iban a limpiarme a mí. Tú eras mi boleto de salvación, mi cuota de sangre digital. El mundo se me vino abajo. Todo este tiempo, la nota, el miedo fingido, la complicidad, todo era un juego de roles. Julián era un iniciador, un esbirro de bajo nivel encargado de suavizar a las presas antes de la cosecha. Eres un monstruo, susurré, retrocediendo hacia la escalera. Soy un sobreviviente, respondió él, acercándose con una lentitud que me cortaba la respiración. Y ahora que el sistema está bloqueado por tu culpa, el edificio va a buscar un chivo expiatorio para purgar el error. En ese momento, mi celular, que seguía en el suelo del Roof Garden, comenzó a emitir un sonido estridente. Me llegó un correo, un último mensaje que se abrió solo, sin que yo tocara nada. Era de mi jefa en la agencia. Asterisco Valeria, ¿qué está pasando? Recursos Humanos me acaba de informar que no existe ningún contrato laboral a tu nombre. Revisamos los archivos y al parecer nunca fuiste contratada. Además, nuestras bases de datos muestran que tu identidad legal está siendo transferida a un servidor externo. ¿Quién eres y por qué estás intentando borrar nuestros registros? Asterisco. El vacío en mi estómago se hizo insoportable. No me habían hackeado, habían reescrito mi historia. Mi trabajo, mis años de esfuerzo, mi salario, todo había sido absorbido por la red del edificio, convirtiéndome en una fantasma legal. Ya no existes, dijo Julián con una sonrisa triste. El sistema ya te borró de los servidores del mundo exterior. Para el banco, para el SAT, para tu jefa, nunca naciste. Eres un archivo huérfano. Eso es imposible, grité, pero las notificaciones seguían cayendo. Cuenta bloqueada, identidad no verificada, acceso denegado. El edificio empezó a temblar con más violencia. Los gritos de los otros vecinos se escuchaban desde el Roof Garden, estaban perdiendo el control. La sinfonía de la que tanto presumían estaba desafinando y el caos era absoluto. Julián me miró y por un segundo vi una chispa de duda en sus ojos. Si el sistema cae, el edificio se convierte en una tumba de concreto y mármol, dijo él, mirando hacia el pasillo. Tienes que elegir, Valeria. O nos hundimos juntos o buscas la salida de emergencia del sótano, aunque eso signifique salir al mundo sin un nombre, sin un pasado y sin un solo centavo que demuestre quién fuiste. De repente, una alarma de incendios comenzó a sonar, inundando el pasillo con una luz estroboscópica roja. La puerta del Roof Garden estalló en astillas cuando el portero y otros vecinos, enfurecidos, se abalanzaron hacia nosotros. Julián me empujó hacia el hueco del elevador, que estaba atascado entre pisos. Corre, me gritó, si sales, nunca vuelvas a mirar atrás. Me lancé al vacío del cubo del elevador, cayendo sobre el techo de la cabina, mientras el edificio gritaba a mi alrededor, desmoronándose bajo el peso de sus propios secretos digitales. Estaba en la oscuridad, rodeada de cables sueltos y el olor a ozono, con la certeza de que, si lograba salir, tendría que construir una vida desde las cenizas de una mujer que ya no existía para nadie. El portero apareció en la parte superior del hueco, su silueta recortada por la luz roja de la alarma, observándome como un depredador que encuentra a su presa en el rincón más oscuro. El impacto contra el techo de la cabina del elevador me sacó el aire de los pulmones. El metal crujió, cediendo un par de centímetros bajo mi peso, y por un segundo el mundo se convirtió en un túnel de cables, grasa y el zumbido eléctrico que ahora parecía provenir de las entrañas mismas del edificio.
Arriba, en la abertura del hueco, el portero no se movía. Su silueta era una mancha negra contra la luz estroboscópica que filtraba el pasillo. No me perseguía, simplemente esperaba, como si supiera que, aunque cayera al fondo, no había salida. Me arrastré hacia un costado de la cabina. Mis manos estaban cubiertas de una capa de polvo industrial y grasa negra. Mi teléfono, aquel dispositivo que hasta hace unos minutos había sido mi única conexión con la realidad, estaba en algún lugar del Roof Garden, posiblemente convertido en un ladrillo inservible, o peor aún, en una terminal activa enviando mis últimos fragmentos de identidad a los servidores de este edificio. Valeria, la voz de Julián retumbó desde el hueco, pero ya no sonaba a súplica, sonaba a triunfo. Ya es demasiado tarde para arrepentirse, el proceso de purga ha comenzado. Me deslicé por un cable de acero, quemándome las palmas de las manos hasta que alcancé el nivel de la planta baja. El sótano era un laberinto de tuberías antiguas y medidores de luz que giraban a una velocidad antinatural. El aire aquí abajo no olía a lavanda, olía a cobre y a ozono, el olor de una computadora sobrecalentada a punto de fundirse. Caminé a ciegas, tropezando con cajas de herramientas abandonadas. Tenía que encontrar la salida. La puerta del estacionamiento debía estar cerca, pero cuando llegué a ella me detuve en seco. La puerta no tenía manija, no tenía cerradura. Era una placa de metal lisa, integrada a la pared como si fuera parte de la estructura original del edificio. Un pequeño escáner de retina, oculto bajo una placa de bronce, parpadeaba con una luz tenue. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Probé empujar, patear, gritar, pero el edificio parecía estar absorbiendo el sonido. Era un vientre de concreto que no tenía intención de dejarme salir. De repente, una pantalla empotrada en la pared se encendió. No era una interfaz normal, era un espejo. Mi reflejo apareció en ella, pero no era un reflejo real. Era una versión pixelada de mí misma, desmoronándose en bloques de datos. Debajo de mi imagen, un contador descendía, asterisco 0459, 0458, asterisco. Un mensaje comenzó a escribirse en la pantalla. Asterisco, bienvenida al limbo, Valeria. Has rechazado la integración. El sistema ha procedido a la desvinculación total. En 5 minutos, tu registro civil, tu CURP, tus cuentas bancarias, tu historial académico y tus redes sociales serán borrados de la red nacional. Ya no eres una ciudadana. Eres un error en el código. Asterisco. Me puse de pie sintiendo un mareo violento. Esto no era un secuestro, era un borrado. Estaban convirtiendo mi vida en un archivo corrupto. Si salía de este edificio no tendría nombre, no tendría forma de probar que existía. Sería una sombra caminando por la del valle, una indigente sin pasado. Esto no es real, grité hacia la cámara oculta en la esquina. No pueden borrar a una persona. Una voz, la de doña Marta, comenzó a sonar a través de los altavoces del sótano. No sonaba como una anciana, sonaba como una síntesis de voz perfecta, fría y sin alma. Lo que es real es un consenso, Valeria. El mundo exterior cree lo que el sistema le dice que es verdad. Si el sistema dice que Valeria nunca existió, entonces, para efectos prácticos, nunca exististe. Tu madre recibirá un mensaje de texto diciendo que nunca tuviste una hija. Tu jefa borrará tu recuerdo como si fueras un sueño. El edificio no es una cárcel, es el único lugar donde tu existencia tiene un valor. Si te vas ahora, te vas a la nada. Me desplomé contra la pared fría. El horror no era la muerte, era la desaparición. Empecé a revisar mis bolsillos, buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos rozaron algo duro. Era una pequeña memoria USB que Julián me había deslizado en el bolsillo de la chaqueta cuando me empujó al hueco del elevador. Él no me había salvado. Me había dado el arma para destruir el sistema desde adentro, o tal vez, el archivo que contenía todas las identidades robadas. El contador marcaba asterisco 0215 asterisco. Si conectaba esto al puerto de mantenimiento que estaba debajo de la pantalla, podría intentar hackear la red local. Pero si fallaba, el sistema de seguridad me detectaría como una amenaza y cerraría las compuertas de ventilación, sofocándome en cuestión de minutos. Me acerqué al puerto. Mis manos temblaban tanto que casi no podía insertar la memoria. El edificio comenzó a vibrar, un sismo artificial provocado por el colapso de mis datos siendo succionados hacia la nube del edificio. Las paredes empezaron a sudar un líquido aceitoso y el olor a quemado se hizo insoportable. Si haces eso, dijo la voz de Marta, esta vez con una nota de desesperación genuina, el edificio perderá su estabilidad. Todos los activos digitales que hemos acumulado durante décadas se corromperán. No solo te borras a ti, nos borras a todos. Entonces nos iremos al infierno juntos, respondí con una voz que no reconocí como mía. Inserté la memoria, la pantalla parpadeó, una barra de carga apareció, pero esta vez era diferente. No era una barra de sincronización, era una barra de formateo.
el sistema empezó a emitir un chillido metálico que me obligó a cubrirme los oídos. El contador se detuvo en *0010 asterisco. La luz del sótano se apagó por completo, dejando solo el brillo rojo de la alarma de emergencia. De repente, una puerta metálica, la que daba a la calle, se desbloqueó con un clic pesado, pero no se abrió, solo quedó entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire frío de la noche de la Ciudad de México. Escuché pasos pesados bajando las escaleras, el portero, y detrás de él el sonido de más personas, el grupo, el culto, viniendo por mí. Tenía 10 segundos para decidir si salía a la nada, sin nombre y sin pasado, o si me quedaba a enfrentar a quienes me habían robado la vida. Miré la pantalla, *0005 asterisco. El archivo estaba al 99%. Un segundo más y mi identidad sería recuperada, o todo el edificio caería sobre nosotros. El portero llegó al pie de la escalera. Sus ojos, fijos en mí, carecían de humanidad. Levantó una mano, sosteniendo un dispositivo que parecía un mando a distancia. Demasiado tarde, Valeria, dijo él, el reinicio ha comenzado. La pantalla se puso en blanco total. El edificio entero dio una sacudida que me lanzó contra el suelo. En ese instante, el silencio fue absoluto, y luego el estruendo de 1000 servidores desconectándose a la vez. El estruendo del sistema colapsando fue un sonido que nunca voy a olvidar. No fue una explosión convencional, sino el rugido de miles de terabytes de identidad, de memorias, de fotos de la infancia y de estados bancarios siendo succionados hacia un abismo digital. El edificio se sacudió como si un gigante lo hubiera golpeado en los cimientos. Las luces LED se volvieron locas, parpadeando en un código Morse de desesperación, y de repente, el zumbido eléctrico que me había taladrado el cerebro durante días se cortó de tajo. El silencio que quedó fue más aterrador que el ruido. Me puse en pie a duras penas, con el cuerpo adolorido por el impacto contra el concreto. A mi alrededor, el sótano parecía estar muriendo. Los servidores, que antes zumbaban con una eficiencia impecable, empezaron a soltar chispas y a oler a plástico quemado. El portero, que hace un segundo parecía un verdugo, estaba ahora paralizado, mirando sus manos como si no entendiera por qué su mando a distancia ya no respondía. ¿Qué hiciste?, balbuceó él con la voz quebrada. Ya no era un autómata, era solo un hombre viejo y asustado. El registro maestro, lo borraste todo. No le respondí, corrí. Mis piernas, impulsadas por una adrenalina que quemaba más que el ácido, me llevaron hacia la puerta metálica que ahora estaba apenas entreabierta. El aire de afuera, ese aire denso y contaminado de la del valle, me pareció el perfume más dulce del mundo. Pero antes de cruzar el umbral, mi celular, que había recogido del suelo instantes antes de la descarga, vibró con una fuerza que me hizo soltarlo. La pantalla no estaba muerta, estaba proyectando una transmisión en vivo. Era el grupo de WhatsApp. Todos los vecinos, desde el 101 hasta el penthouse, estaban conectados en una videollamada masiva. Sus caras, iluminadas por la luz azul de sus dispositivos, no mostraban piedad. Estaban operando bajo una histeria colectiva. *Valeria, has roto el pacto. El edificio requiere un sacrificio para restaurar la estabilidad. Si no te entregas en el Roof Garden en menos de 3 minutos, iniciaremos la purga manual, escribió Patricio. Debajo empezaron a aparecer direcciones, números de seguridad social y fotos de mis padres. Estaban amenazando con hacer público todo lo que habían extraído de mí si no regresaba a ese altar de mármol. Querían mi identidad, querían mi energía para alimentar la máquina que mantenía su burbuja de privilegios. Me detuve en el umbral. Si salía ahora, sería una indigente sin nombre. Si me quedaba, sería la pieza final de su rompecabezas. Pero entonces recordé lo que había hecho en el sótano. No solo había formateado el sistema, había inyectado un virus de rastreo en el nodo principal del edificio, un script que Julián me había enseñado a activar cuando creía que yo era su aliada. Abrí el navegador del teléfono. La señal era débil, pero el servidor del edificio, en su agonía, estaba retransmitiendo todo hacia la red externa. ¿Quieren mi identidad?, murmuré para mí misma mientras mis dedos volaban sobre la pantalla. Se las voy a dar, pero no la que ustedes quieren. Entré en la configuración del chat vecinal. Con los privilegios de administrador que el formateo me había concedido accidentalmente, hice lo impensable. Puse el chat en modo público y enlacé la transmisión en vivo a las cuentas de Twitter de los principales noticieros de la CDMX y a la página de denuncias de la alcaldía Benito Juárez. Publicando registros de actividad ilegal, extorsión y trata de identidad en el edificio Roma 402, apareció en la pantalla. El efecto fue inmediato. En el chat empezaron a entrar usuarios externos, bots de rastreo, periodistas y personas que habían sido víctimas de este edificio años atrás.
El grupo vecinal se convirtió en un campo de batalla digital. Valeria, detente. La voz de Patricio se escuchó a través de los altavoces de los pasillos, distorsionada y furiosa. Si destruyes nuestra reputación, destruyes el edificio, nos van a linchar. Ya están linchados, Patricio, grité hacia las cámaras de seguridad que aún funcionaban. Bienvenidos a la realidad. Escuché pasos pesados bajando por la escalera principal. Eran ellos. Venían a buscarme no con túnicas, sino con la desesperación de quienes saben que sus vidas de cera se están derritiendo. El portero se lanzó hacia mí, pero lo esquivé con un movimiento brusco, empujándolo contra una tubería de vapor que reventó al contacto. El sótano se llenó de una neblina caliente y cegadora. Corrí hacia la salida. Mis pulmones ardían. A cada paso mi celular seguía notificando: asterisco, tus datos están siendo borrados. 98%, 99%, asterisco. Estaba perdiendo todo lo que me definía legalmente, pero por primera vez me sentía más real que nunca. Llegué a la calle, la luz de los faroles de la del Valle me golpeó como un mazazo. Estaba afuera, estaba libre, pero al mirar hacia atrás vi que el edificio no estaba colapsando físicamente, estaba siendo rodeado. Patrullas de policía, luces rojas y azules, y gente, mucha gente, se estaba congregando frente a la fachada Art Deco. Me alejé caminando, sin mirar atrás, tratando de mezclarme con la multitud de curiosos que grababan con sus teléfonos. De repente mi celular murió, la pantalla se puso negra, un silencio absoluto. Sentí un vacío en el pecho. Me toqué los bolsillos, no tenía mi cartera, ni mis llaves, ni mi identificación, no tenía ni un peso. Caminé por la banqueta sintiendo el frío de la noche en mis mejillas. Me detuve frente a una tienda de conveniencia. Intenté entrar, pero al ver mi reflejo en el cristal no me reconocí. No era la mujer que se mudó hace unos días. Era alguien nuevo. Alguien que no figuraba en ninguna base de datos. Una patrulla pasó a mi lado a toda velocidad, dirigiéndose al edificio. Un policía se bajó y se me quedó viendo, esperando a que dijera algo. Me quedé helada. Si abría la boca, si decía mi nombre, ¿qué pasaría? ¿El sistema me reconocería o sería yo una extraña ante la ley? De pronto, una notificación sonó en el celular de una chica que caminaba a mi lado. Era una alerta de noticias. Asterisco, escándalo en la del Valle. Edificio Roma 402 es investigado por red de extorsión digital. Asterisco. La chica me miró, luego miró la pantalla, y después me volvió a mirar a mí con una mezcla de curiosidad y miedo. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que si me quedaba ahí, alguien me reconocería, pero si corría, confirmaría que yo era la responsable. El policía se acercó unos pasos, con la mano en su equipo de radio. «Señorita, ¿está usted bien?», preguntó. Me quedé paralizada, con la mirada clavada en la entrada del edificio, donde doña Marta acababa de ser sacada a empujones por los oficiales, gritando incoherencias sobre frecuencias y armonía. Entonces, el policía volvió a hablar, pero esta vez su voz sonó diferente, como si estuviera leyendo un script predeterminado. «Disculpe, ¿podría mostrarme su identificación? Tenemos reportes de una intrusa en la zona». Mi mano tembló, el aire se volvió irrespirable. La trampa no había terminado, apenas estaba cambiando de forma. El policía me miraba con una intensidad que no era profesional, era inquisitiva, casi mecánica. El brillo de las torretas rojas y azules rebotaba en sus gafas oscuras, ocultando cualquier rastro de empatía. Sentí un nudo en el estómago. ¿Me estaba buscando a mí específicamente, o era solo el protocolo de una ciudad que siempre sospecha de quien parece estar fuera de lugar a las 3 de la mañana? «Señorita, le pregunté si se encuentra bien», repitió él. Su voz sonaba plana, desprovista de las inflexiones naturales de una conversación real. Solo estaba esperando un transporte, logré articular. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado arena. Me bajé de un taxi y me perdí. No conozco bien esta zona. El oficial escaneó mi rostro. Por un segundo, temí que su radio comenzara a emitir una descripción física que coincidiera con la mía, o peor, que el sistema del edificio hubiera enviado una alerta de sujeto no identificado directamente a su terminal. Pero en lugar de eso, el hombre simplemente suspiró, un sonido largo y cansado, y movió la mano para que siguiera caminando. «La zona es peligrosa esta noche. Hubo un reporte de disturbios en el edificio de allá atrás. Mejor váyase a un lugar concurrido, no se quede parada aquí». Sentí sintiendo cómo el oxígeno volvía a mis pulmones. Caminé. No corrí porque correr es lo que hace que la gente te siga. Caminé con pasos largos, constantes, alejándome del epicentro del caos. A mis espaldas, el Roma 402 se veía como una herida abierta en el tejido urbano de la del Valle. Había gritos, destellos de cámaras de reporteros que empezaban a llegar y el sonido frenético de los oficiales acordonando la entrada con cinta amarilla. Doña Marta seguía gritando algo sobre frecuencias fracturadas mientras la subían a una patrulla.
su peinado impecable finalmente deshecho por el viento y la indignación. No tenía nada, ni mi bolsa, ni mis llaves, ni siquiera un documento que probara que la mujer que se mudó hace 3 días era yo. Mi vida legal había sido borrada, disuelta en una nube de datos que ahora, gracias a mi denuncia, estaba siendo diseccionada por las autoridades y la prensa. Era libre, sí, pero era una libertad aterradora. Era una página en blanco en una ciudad que exige que todos tengan un número, un registro, una huella. Caminé por horas, crucé el Parque México, sintiendo el rocío de la madrugada sobre mis hombros. Cuando finalmente me detuve en una pequeña cafetería de la Condesa que apenas empezaba a abrir sus persianas, me senté en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. El lugar olía a café recién tostado y a pan caliente, un contraste brutal con el olor a ozono y a miedo que aún se me pegaba a la ropa. Pedí un café negro. La mesera, una chica joven con audífonos, ni siquiera me miró a los ojos al dejar la taza. Para ella, yo era solo otra cliente más, un cuerpo ocupando un espacio. Y eso, extrañamente, fue lo más hermoso que me había pasado en toda la semana. Ser invisible, ser nadie. Saqué mi teléfono del bolsillo, el que apenas sobrevivió a la descarga. Estaba encendido, pero con el sistema operativo inestable. Abrí el navegador y busqué el nombre del edificio. Los titulares ya empezaban a brotar en las redes sociales. Asterisco escándalo en la del Valle, red de extorsión digital desmantelada en complejo habitacional asterisco. Había fotos de los vecinos, de Patricio siendo interrogado, de los servidores confiscados. El edificio estaba clausurado. Los medios hablaban de una secta de optimización que utilizaba tecnología de punta para vaciar cuentas y manipular identidades, pero en ningún lado aparecía mi nombre, ni una mención a Valeria. Yo era el fantasma que había activado la bomba, el error de sistema que no dejó rastro. Me llevé la taza a los labios. El café estaba amargo, pero real. Me di cuenta de que, aunque había perdido mi seguridad, mi historial crediticio y mi estabilidad, había ganado algo que el edificio nunca podría haberme dado: la posibilidad de elegir quién quería ser a partir de mañana. Ya no había un manual de convivencia que dictara mi ritmo de sueño, ni un grupo de WhatsApp que monitoreara mis latidos. La CDMX es una bestia que te devora si dejas que sepa demasiado de ti. Es una ciudad de sombras y de luces, donde el anonimato es, irónicamente, el mayor lujo que alguien puede poseer. Miré a través de la vitrina hacia la calle, donde la gente empezaba a transitar, cada uno atrapado en sus propias burbujas de cristal, sin saber que sus identidades estaban a solo un clic de ser absorbidas por el sistema. Yo ya no pertenecía a ese juego. Me levanté, dejé una pequeña moneda que me quedaba en el bolsillo sobre la mesa y salí a la luz del amanecer. No sabía a dónde iba, ni qué nombre usaría para rentar mi próximo departamento. Pero, por primera vez en mi vida, el camino frente a mí no estaba escrito por nadie más. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las pesadillas de la modernidad. Espero que esta historia los haya dejado pensando sobre qué tanto de nosotros entregamos a la red. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para más relatos de terror urbano. Hasta la próxima.